Buenas tardes. Vamos a desarrollar el último tema de la unidad, que es el equilibrio IS-LM. Es decir, vamos a desarrollar un equilibrio entre el mercado de bienes y servicios, que es la curva IS, y el mercado de dinero, que es la curva LM, de las cuales ya hemos hablado anteriormente. Si no las han visto, les invito a que se vayan 2 o 3 videos hacia atrás de la lista de reproducción y podamos observarlo para entender más esto. Bien, vamos a iniciar con este equilibrio, con este ejercicio. Sea una economía nacional cerrada que se comportó según los siguientes parámetros. Entonces aquí tenemos nosotros parámetros del mercado IS, de bienes y servicios. Tenemos una economía nacional cerrada, es decir, por definición nosotros no tenemos en este momento exportaciones netas, no tenemos exportaciones, no tenemos importaciones, no tenemos ni valores ni ecuaciones. Es decir, no estamos nosotros teniendo valores exógenos ni tampoco las ecuaciones completas tanto de exportación como importación. Entonces, únicamente vamos a tener dos agentes económicos. También estamos omitiendo en este ejercicio, por la cuestión de la simplicidad, estamos omitiendo el gobierno. Por lo tanto, no tendríamos un gasto de gobierno como tal. Tampoco, por lo tanto, si no tenemos gasto de gobierno, pues entonces Y sería igual a YD, porque no tendríamos tampoco una ecuación de impuestos autónomos. En resumidas cuentas, es el modelo más simple, ¿sí?, de los modelos del ingreso-gasto que habíamos visto en las primeras unidades. Y por el otro lado, tenemos en verde los parámetros del... vamos a borrar aquí rápidamente. Tenemos en verde los parámetros del mercado monetario, donde tenemos nuestra liquidez 1, que es igual a L minúscula 1 que multiplica Y, y la liquidez especulativa, que es esta otra ecuación. Lo que a nosotros nos interesa saber aquí es, teóricamente, antes de iniciar con el entramado, es saber de una curva IS a una curva LM, saber dónde es el punto donde tenemos el equilibrio para un PIB de equilibrio y una tasa de interés de equilibrio. Estas principalmente van a ser nuestras situaciones. Otra de las cosas que queremos saber son los multiplicadores, es decir, nosotros queremos saber qué tanto impacto tiene sobre el PIB, en este caso el consumo, o queremos saber qué impacto tiene sobre el PIB otro de los factores que pudiéramos tener, por ejemplo la masa monetaria. Y entonces este tipo de situaciones las tenemos que resolver con los modelos reducidos. Por eso es que algunas personas se equivocan tratando de meterle números inmediatamente. Tenemos que hacerlo con las letras para poder hacer y entender los multiplicadores que iniciamos. Bueno, dicho lo anterior, vamos a resolver. Lo primero que tenemos que resolver es encontrar, lo vamos a poner aquí, encontrar o hallar la curva IS. En un inciso B tenemos que hallar la curva LM y finalmente en un inciso C hallar o encontrar el equilibrio. Eso es lo que queremos hacer con estos datos. Bien, entonces en este momento, si ustedes están tomando nota del video, pues yo los invitaría a que diéramos aquí una pausa. Le pueden pausar el video para que puedan tomar nota del ejemplo. Bien, entonces vamos a iniciar determinando la curva
IS. Y para determinar la curva IS, pues iniciamos como cualquier modelo de ingreso-gasto. La oferta agregada debe ser igual o casi igual a la demanda agregada, por lo tanto, la producción nacional debe ser igual o casi igual a Z, que es demanda agregada, o bien el equilibrio lo encontramos cuando Y es igual consumo agregado más la inversión más el gasto más las exportaciones netas. En este caso nosotros tenemos una economía cerrada y tenemos una economía que no nos presenta datos de un tercer sector. Por lo tanto los vamos a omitir. Entonces aquí nosotros vamos a desarrollar las ecuaciones para el consumo y para la inversión agregada. Es lo que vamos a hacer, que son las dos que tenemos aquí. Entonces ingresamos nuestras ecuaciones, las ingresamos con letra y entonces decimos C0 más propensión marginal a consumir que multiplica a YD más I0 menos G que multiplica R. Entonces, como no tenemos sin sector gobierno, entonces Y es igual a Y sub D, y de ahí entonces este término que tenemos nosotros en signo positivo pasa del otro lado con signo negativo. Nos quedaría Y menos CY es igual a C0 más I0 menos GR. Obviamente nosotros en este momento estamos haciendo el ejemplo más sencillo. En un ejemplo más largo, en un ejemplo del examen, los profesores generalmente nos ponen 3 sectores y entonces ahí con esto únicamente tenemos que agregar aquí a YD, Y menos T, agregamos las funciones impuestos y todas aquellas cosas que ustedes y yo ya vimos desde la segunda unidad de este curso, que es el curso básico. Bien, entonces de aquí lo único que nos resta es hacer nuestra factorización. 1 menos C es igual a C0 más I0 menos G que multiplica R, y entonces 1 menos C pasa dividiendo el resto de la expresión, y va a ser igual a C0 más I0 menos GR entre 1 menos C. Si tienen problema con este procedimiento, pues hay que ver otra vez la configuración de la curva IS. Aquí la tenemos. Finalmente, esto lo vamos a separar para darle la forma típica de la curva IS, que es igual a Y igual a alfa menos beta que multiplica R, y entonces separamos. Y va a ser igual a C0 más I0 entre 1 menos C menos G entre 1 menos C que multiplica a R. Y ahí tenemos nuestra expresión IS. Y entonces ahí tenemos ahí vamos a tener la forma típica. Podemos encontrar también la forma inversa de la función. Bueno, aquí tenemos un pequeño error, este es un menos. Aquí podemos nosotros hacer la versión inversa. Esta es la típica. Ahora la inversa. Pasamos este término con R para despejar la R y tener el formato inverso. Lo pasamos con símbolo positivo, que es igual a 1 menos C por R igual a C0 más I0 entre 1 menos C, y este pi con signo positivo pasa del otro lado con signo negativo. Luego después nos deshacemos del quebrado con sus funciones inversas. Va a ser igual a C0 más I0 entre 1 menos C que multiplica
el inverso del quebrado. Esto es 1 menos C entre G menos 1 menos C entre G que multiplica Y. 1 menos C, 1 menos C entre 1 menos C va a ser 1, por lo tanto se va a convertir a 1, va a tender a 1. C0 más I0 entre G menos 1 menos C entre G que multiplica Y. Muy bien, hemos acomodado los valores, las ecuaciones que nos resultaron. Aquí tenemos la típica en el lado izquierdo y en el lado derecho tenemos la inversa. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es sustituir valores con lo que nuestras ecuaciones del mercado IS que tenemos aquí. Entonces nos quedaría 100 más 280 entre 1 menos 0.5 menos G, que es 300, entre 1 menos 0.5 que multiplica R. Entonces aquí nos quedaría 380 entre 0.5 menos 300 entre 0.5 que multiplica a R. Y esto, con ayuda de nuestra calculadora o haciendo las multiplicaciones, bueno, pues las hacemos. 8 por 2, 16, así vamos. 3 por 2, 6, más 7, 780 menos 600R. Y entonces aquí tenemos nuestra ecuación IS. Ahí tenemos ya nuestra ecuación IS. Y del otro lado, esta es IS típica. IS típica. Y por el otro lado, por el inverso, pues hacemos exactamente lo mismo. Vamos a decir R es igual a 100 más 280 entre G, que es 300, menos 1 menos C, que es 0.5 entre 300. Y eso va a multiplicar Y. Con la ayuda de nuestra calculadora, 380 entre 300 menos 0.5 entre 300, que nos va a dar 0.00166Y. Y el 380 entre 300, que nos va a dar R igual a 1.2666 menos 0.0166Y. Y ahí tenemos nuestra ecuación IS en su formato inverso. Bien. Errores comunes en esta hora del curso. Bueno, la gente que le mete los números al principio y no puede hacer el desarrollo algebraico. Si el examen o el ejercicio que estés haciendo te va a pedir multiplicadores, tienes que irte forzosamente a los modelos reducidos y tienes que hacer las ecuaciones completas. Esto es nada más el IS, entonces ahora vamos a ir al otro modelo, el modelo LM. Entonces, para los que van tomando nota, este es el momento en que ustedes le den pausa a su video y tomen nota de las cosas que acabamos de realizar. Bien, ahora vamos a encontrar la expresión LM tanto en su forma típica como inversa, y para encontrar la expresión LM nosotros vamos a utilizar las expresiones del mercado monetario. Y entonces, como todo equilibrio, el equilibrio LM parte de lo siguiente: la oferta monetaria debe ser igual a la demanda monetaria. Por lo tanto, oferta monetaria exógena debe ser igual a L mayúscula 1 más L mayúscula 2
oferta monetaria exógena debe ser igual a L minúscula 1Y más L0 menos L2 que multiplica a R, que son exactamente estas expresiones que tenemos aquí. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es, por un lado, encontrar su forma típica y la forma inversa. Vamos a seguir por este lado del pizarrón, despejando la Y de la expresión. Entonces nos vamos de esa manera y diríamos aquí L minúscula 1Y va a ser igual a este M0, esta masa que teníamos monetaria con símbolo positivo, la tenemos acá. Este componente exógeno de la moneda pasa con signo negativo y el componente de liquidez para especular que multiplica R va a pasar con signo positivo. Ahí lo tenemos. Finalmente L subíndice 1 pasa dividiendo toda la expresión. Entre L1, y si acomodamos esa expresión, nos va a quedar de la siguiente manera. De la misma manera, esta es la versión típica. Ecuación LM típica. La ecuación LM inversa la podemos observar acá. Vamos a escribirlo. La ecuación LM, lo único que hacemos es despejar R, que vamos a poner del otro lado de la igualdad, L1Y más L0, este pasa con símbolo positivo, L2R, y la masa con símbolo positivo pasa del otro lado con símbolo negativo. Y luego finalmente el coeficiente de la liquidez dependiente de la tasa va del otro lado de la expresión, L2Y más L0M0 entre L2. Y entonces despejando tenemos R va a ser igual a L0 menos M0 entre L2 más L2, perdón, este es 1, tengan cuidado, L1 entre L2Y. Y ahí tenemos las expresiones. Esta es la ecuación LM típica y esta es la ecuación LM inversa. Ahí está. Bien, entonces lo único que nos restaría hacer es aquí es sustituir los valores. Y entonces aquí al sustituir valores nos quedaría Y igual a M0, que es 200 menos 50, entre L1, que es 0.25, menos L2, que es 80 entre 0.25, que multiplica a R. Y con ayuda de nuestra calculadora, pues entonces nos quedaría 200 menos 50, 150, entre 0.25, nos quedaría 600 menos 8 por 4, 32, va a salir como a 320. 80 entre 0.25, que sale a 320 R. Esta es la ecuación ecuación típica. Ahí la tenemos.
Por el otro lado de la inversa, pues sería exactamente al revés. Sería 50 menos M0, que son 200, entre punto 25 más L1, que es punto 25, entre L2, que es 50, perdón, este es L sub 0, perdón, L2, 50, que multiplica a Y. Y finalmente nos va a quedar 150 entre 50, 3 negativo más punto 25 entre 50, nos va a quedar 0.005 Y. Y aquí tenemos nosotros la expresión LM inverse. Vamos a tomar un pequeño momento para poder tomar nota. Muy bien, una vez que hemos tomado nota, podemos continuar. Ahora sí vamos al inciso C, ya hallamos la curva IS, encontramos los valores de la curva LM, tanto en los modelos reducidos como numéricamente. Vamos a encontrar el PIB de equilibrio. Y entonces el PIB de equilibrio lo encontramos a través del sistema de ecuaciones donde la variable de interés es Y. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir R, o la tasa de interés desde el lado del mercado de bienes y servicios, R de IS va a ser igual a R de LM. Es decir, la tasa de interés, por el lado de bienes y servicios debe ser igual a la tasa de interés por el lado del mercado monetario. Ahora, alguien a estas alturas del ejercicio dirá, oye, pues si estás buscando el PIB, ¿por qué estás igualando las tasas de interés? Bueno, porque al igualar las tasas, recordamos, al igualar las tasas, si esto es una IS y esto es una LM, al igualar la tasa, tener la misma tasa, pues me debe quedar aquí abajo el mismo PIB de equilibrio. Entonces aquí lo que hacemos es resolver por igualación. Tal y como hacíamos los ejercicios simples en Introducción a la Economía. Y entonces voy a encontrar una ecuación R desde el punto de vista IS, que es la siguiente. La voy a transcribir aquí. Entonces nos dice C0 más I0 entre G, ¿sí?, menos 1 menos C entre G, que multiplica el PIB, y esta es la expresión inversa. Y luego la inversa para LM, la acabamos de escribir, es L0 menos M0 entre L sub 2, L minúscula sub 2, más L1, L2, que multiplica a Y. Entonces, como ustedes pueden observar, aquí nos queda todo el sistema de ecuaciones, pero ya nada más la variable de interés que tenemos es la Y. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Pues resolver por igualación, y vamos a resolver de la siguiente manera. Pasamos las Y de un lado positivas y pasamos todos los parámetros del lado izquierdo. C0 más I0 entre G, este ya lo teníamos aquí, únicamente lo volvemos a escribir. Este término, todo el término nos lo traemos con signo contrario, menos
L0, M0 sobre L2. Y esta expresión ya la teníamos, L1 sobre L2Y. Y todo este término de signo negativo pasa positivo del otro lado. Más 1 menos C de G que multiplica Y. ¿Sí? Ahora ustedes ya pueden estar visualizando en este momento que tenemos 2Y. Para poder separar el efecto del PIB de toda la expresión, pues lo único que tendríamos que hacer es utilizar nuestra herramienta de factorización. Entonces fíjense cómo sí estamos utilizando todas aquellas herramientitas que nosotros aprendimos en la secundaria, las herramientitas elementales de álgebra para resolver este tipo de ejercicios. Vamos sacando el efecto, L1 entre L2 más 1 menos C de G que multiplica Y, y esto me quedaría exactamente igual, C0 más I0 entre G menos L0 menos M0 sub L2. Y esa es una forma. Existe otra, más simple, porque al momento de ustedes ver esto, bueno, pues ya nos complicamos. Existe otra forma más simple. Vamos a regresarnos unos pasos y vamos a darle una forma más simple. Para hacerlo un poco más simple de lo que lo estamos observando, podemos agarrar esta G que está dividiendo toda esta y pasarla multiplicando el otro lado de la expresión, y asimismo este L sub 2 que está dividiendo, pasando a multiplicarlo del otro lado de la expresión. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. L0 menos M0 más L1Y que multiplica a G. Y del otro lado tenemos C0 más I0 menos 1 menos C que multiplica Y. Y esto va a ser multiplicado por L sub 2. Ahí lo tenemos. Metemos L2 y G dentro de los paréntesis. Lo metemos así. G que multiplica L0 menos M0 más G L1Y. Y luego de este otro lado tenemos L2 C0 más I0 menos 1 menos C que multiplica Y L sub 2. Y entonces ahora sí procedemos a hacer lo que ya habíamos dicho, poner las Y de este lado y este G ponerlo de este otro lado. Es más fácil hacerlo algebraicamente. Entonces tenemos esta expresión G L1Y, es toda esta expresión con símbolo más pasa menos pasa más 1 menos C L sub 2Y, y esto de signo positivo pasa del otro lado signo negativo. L2 C0 más I0 ¿okay? Menos G L0 menos M0. Hacemos nuestra factorización. G L sub 1 más 1 menos C L2 que multiplica a Y. Aquí queda la factorización. Se respeta el signo más y quitamos todo el efecto L. Y del otro lado de la expresión y ahí lo tenemos.
Parece ser muy complicado, pero aquí el único chiste es pasar esta G del otro lado, multiplicando. ¿Para qué? Para ahorrarnos muchos problemas con los quebrados. Bien, como ustedes ya lo tienen en el video y a diferencia de mí pueden pausarlo, yo no lo puedo pausar, es continuo. Vamos a desarrollar esta expresión aquí arriba para encontrar pi. Entonces esta expresión de aquí la acomodamos, todo este paréntesis lo vamos a que está multiplicando